Bienvenidos todos a esta conferencia que nos va a ofrecer Juan Antonio Fernández, y como nos estaba comentando ahora mismo, la verdad que dice que va a ser una experiencia visual muy grata a la vista, así que os animo a acercaros a todos lo máximo que podáis y sobre todo pues a que disfrutéis de esta sabiduría que nos va a ofrecer Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Joaquín. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Sillasa, donde tenemos este año y en esta ocasión, con motivo del 25 aniversario de la creación de nuestro museo, que se cumple el domingo que viene, y me gustaría que ustedes nos acompañaran a esa celebración el próximo domingo a las 12:30. Tenemos lo que yo hace mucho tiempo que estaba deseando, y es a Juan Antonio Labaña, pues para hablarnos de su trabajo. Un trabajo que desarrolla en el Centro de Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma desde hace años, y que lo hace maravillosamente bien. Y los cistercianos lo sabemos muy bien gracias a que por sus manos, ya por las manos de sus compañeros, ha pasado a nuestro querido Cristo del Perdón, que ha quedado precioso, ¿cierto? Precioso tal y como era, ni más ni menos. Porque la restauración lo que busca en general no es mejorar el aspecto de nada, dándole repintes, como tantas veces se ha hecho durante casi toda la historia, sino que lo que busca, en sentido contemporáneo, es devolver lo más cercano al momento en el que se creó la obra, tal y como era, y él lo ha hecho con mucho cariño, porque se nota en el tratamiento final que ha quedado de dicha imagen. Dicho esto, y dicho mi agradecimiento por eso, pues yo quería que viniera aquí, y nos conocemos de hace unos pocos años, nos seguimos por redes, y también está casado con mi querida amiga María Dolores, y eso pues todavía le hace ser más apreciado en la persona por mí, que profesionalmente ya lo es. Eres licenciado en Bellas Artes con la especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene también el máster de Restauración de Patrimonio Histórico por la Universidad Politécnica de Cartagena, y actualmente es doctorando de la Universidad de Murcia en el área de Arte y Humanidades. Restaurador de obras de arte desde hace 25 años, 24 de ellos en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Con los años se ha ido especializando en lo que es su pasión, la escultura en madera policromada, habiendo pasado por sus manos gran parte del patrimonio escultórico de esta región, de autores tan significativos como Nicolás de Bussi, Nicolás Salcillo, Francisco Salcillo, Roque López, Francisco Sánchez Tapia, Francisco Sánchez Arraciel, José Sánchez Lozano o Juan González Moreno, tan significado en su trabajo en cierta tras la guerra civil. Ha formado parte de los comités científicos del 15º Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales celebrado en Murcia, así como en el primer y segundo Congreso Internacional de Imaginería Religiosa celebrado en Crevillente, presentando un extenso currículum en cuanto a conferencias, artículos y publicaciones, todas ellas centradas en la escultura en madera policromada. Ha formado parte, ya hemos dicho, de sus comités científicos y ha dado esas conferencias y tal. Y desde hace 10 años casi está desarrollando una intensa labor de investigación en torno al sistema constructivo de los diferentes escultores que trabajaron en lo que hoy en día llamamos provincia o región de Murcia, desde finales del siglo XVII hasta el siglo XIX, siendo el autor de investigaciones tan relevantes como la que determinó la autoría de Francisco Salcillo al Cristo del Perdón de Murcia,
recogido en el libro El Cristo del Perdón de Francisco Salcillo, técnicas del siglo XXI para descubrir a un escultor del siglo XVIII, la que descubrió el rostro de la antigua soledad de la cofradía Marraja de Cartagena, recogido en el libro La soledad perdida de los marrajos, estudio y análisis de una antigua mascarilla, unos estudios que demostraron que las efigies de San Francisco de Borja y de San Francisco Javier de la iglesia de San Bartolomé no eran obra de Nicolás de Bussy, sino de Nicolás Salcillo, dos trabajos que quedaron recogidos en el libro de estudios derivados del primer y segundo Congreso Internacional de Imaginería Religiosa celebrado en Crevillente. Muchas gracias, Juan Antonio, por aceptar nuestra invitación a estar aquí con nosotros. Muchas gracias a los voluntarios de Sillasa por llenar de contenido de esta alta calidad en la celebración del 25 aniversario del Museo de Sillasa. Y sin más, cedo la palabra a don Juan Antonio Lavanda para que nos cuente con imágenes y con su voz aquello tan bonito, aquella aventura tan bonita que significó restaurar ese conjunto escultórico que es el más importante en cuanto a volumen, por lo menos en cuanto a composición realizada por Salcillo. Sí, y yo creo que es un hito en cuanto a restauración. Yo creo que ahora mismo no hemos restaurado en el Centro de Restauración de la Región de Murcia una obra de esta magnitud ni de esta dificultad. O sea, han restaurado obras espectaculares y con mucha dificultad, como por ejemplo el reciente San Pedro de Francisco Salcillo de la Iglesia Parroquial de Murcia, que nos llevó mucho trabajo, pero claro, era una efigie. Estos son 13 y como vais a ver, no solo 13, sino que también intervenimos el trono sobre el que procesiona, ¿no? Por un motivo muy concreto que ahora os explicaré. Entonces, es un trabajo que sí o sí, cuando me planteaste traer algo de restauración de lo realizado en el Centro de Restauración, yo lo hablé con mi director, con Javier Bernal Casanova. Estuvimos barajando varias obras, pero es que esta había que mostrarla, ¿no? Porque vais a ver que es muy bonito y eso, que es un espectáculo de trabajo y un espectáculo de conferencia, ¿eh? Bueno, pues voy a comenzar la conferencia. La he titulado La restauración del paso de la cena de Francisco Salcillo en el Centro de Restauración de la Región de Murcia. Lo primero de todo voy a hacer una ficha técnica de la intervención. La obra, en este caso, es el paso procesional de la Santa Cena, compuesto por 13 imágenes y un trono. Autor, Francisco Salcillo Alcaraz, de las imágenes, y Antonio Carrión Valverde, del trono. La época, 1761 las imágenes y 1964 el trono. Las medidas de las imágenes, aproximadamente 123 por 71 por 92, y el trono, 433 por 250 por 58,5. La técnica, las imágenes están realizadas en madera de pino tallada, puntualmente lienzada, policromada, dorada y estofada, y el trono está realizado en madera de pino tallado y dorado. La propiedad es de la Real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. Su ubicación, todos lo conocemos, en la Iglesia Privativa de Jesús, que comparte con el espacio con el Museo Salcillo de Murcia. El presupuesto de esta intervención fue de 400.000 euros y el tiempo de ejecución, como antes he mencionado, de 11 meses. El paso procesional. El grupo de Francisco Salcillo sustituyó a un anterior paso de la cena realizado por su padre, por Nicolás Salcillo. Este paso lo entregó a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno entre 1700 y 1701. El antiguo paso de la cena era un grupo compuesto por 13 imágenes de vestir, 12 apóstoles y un Cristo, sentados alrededor de una mesa. Cuando se hace el nuevo, el de Nicolás Salcillo, es vendido a Lorca. Aún se conserva, aunque le faltan algunas figuras. Y lo saca en procesión en el Paso Morado cada Jueves Santo. Su hijo Francisco Salcillo reinterpreta la escena plasmando el momento previo a la Eucaristía. En realidad se llama la Santa Cena, pero se está plasmando eso, lo que ocurre antes de ese momento clave. Cuando Jesús pronuncia la frase: a quien yo entregue este pan, ese me traicionará. Él representa el revuelo surgido entre todos los apóstoles ante las palabras escuchadas, con dos claros protagonistas, como ahora van a poder ver. Cristo, que es quien pronuncia la frase señalando a Judas, y Judas Iscariote mirando de reojo al maestro mientras asiente con el dedo pulgar. Aquí pueden ver una fotografía realizada desde un balcón de la procesión de Viernes Santo por la mañana, donde pueden ver esa diagonal
que Francisco Salcillo, el escultor, establece en la escena. Jesús está señalando al traidor, en la otra mano, como ahora después van a ver y lo van a entender muy bien, sostenía un trozo de pan, ese trozo de pan se ha perdido con el tiempo, y Judas en la otra esquina de la mesa está mirando de reojo al maestro, asintiendo como diciendo, me has pillado. Una anécdota, la ausencia de un elemento fundamental, el trozo de pan que Cristo debía entregar al traidor. Este trozo de pan es citado por los dos primeros biógrafos de Francisco Salcillo, cuando describen el paso de la cena a finales del siglo XVIII, Luis Santiago Vado y Diego Antonio Rejón de Silva. Y dicen lo siguiente, el Señor, mirando al cáliz, señalándole con su derecha, y con la izquierda sosteniendo un pan en significación del sacramento. Esto lo escribe Diego Antonio Rejón de Silva. Ese trozo de pan, no sabemos si era un trozo de pan natural o un trozo de pan tallado. El tema es que con los años, con el paso de los siglos, esto se perdió y actualmente Cristo está con la mano sosteniendo algo que evidentemente no está. Aquí lo pueden ver en una fotografía frontal. Las Jornadas Mundiales de la Juventud del 2011. En realidad fueron el desencadenante de esta intervención, de esta restauración. Las jornadas se celebraron en agosto del 2011 y aquí se hicieron en Madrid y venía su santidad el Papa Benedicto XVI. Se organiza para estas jornadas un Via Crucis con destacada obra de la imaginería española. Todos recordaremos que se trajeron piezas de toda España. En este caso, el Paso de la Cena fue elegida como estación número 1. Por lo tanto, la organización se dirige a la cofradía murciana para decirle, oye, mira, hemos pensado en vosotros, hemos pensado en esta paso procesional, tenéis que traerlo este verano. Un año antes, la cofradía solicita a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la restauración o digamos una puesta a punto del paso, porque en ese momento la cofradía no era consciente de todo el trabajo que se iba a hacer. Se pensaba que el grupo estaba en mejor estado de conservación, pero luego posteriormente fueron apareciendo muchísimas cosas que vamos a ver. Y se inician los trabajos. Esta es una fotografía de las Jornadas Mundiales de la Juventud, con ese paseo y esos pasos procesionales a modo de estación, y aquí pueden ver cómo se encontraba el paso de la cena. Si se dan cuenta, las figuras no estaban aisladas, estaban sobre su paso procesional. Por lo tanto, la cofradía nos solicita al Centro de Restauración que hagamos una intervención no solo de esas 13 imágenes, sino también de ese trono, aunque sea un trono contemporáneo, que la soporta. Estos son noticias que aparecen en prensa cuando nos llevamos el paso al Centro de Restauración. Esta, por ejemplo, dice: los Salcillos de la Cena superan un chequeo antes de presentarse al Papa. El paso procesionará en el Via Crucis con motivo de la visita de Benedicto XVI a Madrid en 2011. O este pequeño titular que le hizo gracia a una periodista cuando le estaba explicando lo que era la luz ultravioleta. Y me puso: Fernández Labaña, esto es como el CSI de la restauración. Estaba de moda la serie y bueno. Una obra varias veces restaurada. En realidad se conocían hasta 5 restauraciones del Paso de la Cena. En el siglo XIX, en el segundo cuarto, se sabe que Santiago Vallejo interviene en las imágenes. En 1896 y 97 es el escultor murciano Francisco Sánchez Tapia quien vuelve a intervenir las piezas. Y en el siglo XX se producen hasta 3 restauraciones del grupo. Entre 1940 y 1980, unas restauraciones puntuales, poco a poco, de diferentes elementos, las realiza José Sánchez Lozano, que al mismo tiempo es el conservador y restaurador del Museo Salcillo y de la Cofradía de Jesús. En 1982-83 son los técnicos del entonces Instituto del Patrimonio, antes ICROA, quienes intervienen el grupo. Ahora vamos a ver un recorte del periódico donde se describe todo. Y en 1992 es Maripaz Barbero a quien encarga la restauración de otros pasos y posteriormente restauraría también el Belén del Salcillo, quien se encarga de dar unos pequeños retoques al grupo antes de que se lo lleven a la Exposición Universal de Sevilla. Aquí pueden ver el recorte de prensa de la restauración esta que les he comentado del ICROA del 82-83, en el que podemos leer: un equipo de especialistas, varios de ellos de la plantilla del Instituto de Restauración y Conservación de Monumentos y Obras Artísticas,
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y otros becarios del mismo, entre los que se halla una señorita, un sacerdote y el escultor murciano Antonio Labaña, mi tío. O sea, fíjense la curiosidad y las vueltas que da la vida. Mi tío participó en esta restauración del año 82-83 y yo, muchísimos años después, pues formaba parte del centro de restauración y me tocó coordinar junto con Javier Bernal Casanova todos los trabajos que se hicieron. Dos restauraciones habían sido hechas, las mencionadas imágenes, algunas de ellas, por no decir las dos, dejaban mucho que desear, algo que se estaba comprobando ahora, quizás por culpa de los procedimientos menos seguros que los de hoy. Evidentemente en restauración siempre nos quejamos de los procedimientos. Ellos en el 82-83 se estaban quejando de lo que había hecho Sánchez Lozano y los escultores del 19, nosotros nos estábamos quejando de lo que habían hecho el ICROA y lo que habían hecho los anteriores, y probablemente dentro de 20 o 30 años se quejarán de lo que hicimos nosotros. Pero esto funciona así. Es como la medicina, todos vamos avanzando, hay distintos procedimientos, hay formas de plantear una intervención que evidentemente se van actualizando. Todo un reto profesional. Primero, por el volumen de la obra a intervenir. 13 imágenes y un trono. Imposible de realizar sin las nuevas instalaciones del Centro de Restauración de la Región de Murcia. Por el plazo de ejecución. Todo el trabajo debía estar acabado antes de la Semana Santa del 2011. Porque aunque la pieza en realidad no la iban a utilizar en ese Vía Crucis hasta agosto, pero el paso salía en procesión. Por lo tanto no teníamos más tiempo. 11 meses de trabajo. Por la dificultad técnica de la intervención. 13 imágenes que ya estaban muy retocadas desde el siglo XIX. Por la coordinación de un amplio equipo técnico. Conseguir que más de 20 restauradores trabajasen al unísono, sobre todo en la fase de limpieza y de reintegración cromática. Una restauración realizada fuera del Museo Salcillo. Hasta ese momento, todo y cada uno de los pasos de la Cofradía de Jesús habían sido intervenidos siempre en la iglesia, de la iglesia privativa de ellos. Nunca había salido ni una imagen ni nada fuera. Era la primera vez que se trasladaban estas imágenes fuera de esta iglesia. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús es una institución muy conservadora y siempre habían querido que se interviniesen las piezas ahí. Se trasladan al centro, pero se crea una comisión de seguimiento formada por el presidente de la cofradía, el comisario de paso de patrimonio, la directora del Museo Salcillo y la conservadora de la Cofradía de Jesús, María Amparo Muñoz Fernández. Esta comisión realiza distintas visitas a lo largo de la intervención, donde les vamos a ir explicando, les vamos a ir exponiendo todo lo que vamos a ir realizando, desde el principio, desde las cartas previas, que ahora después verán, hasta la fase de reintegración cromática y diferencial. Comenzamos con el desmontaje y transporte hasta el Centro de Restauración de la Región de Murcia, que no es pequeña cosa. Aquí nos pueden ver el día que... Esto es una visita previa que hicimos al Museo Salcillo, a la Iglesia Privativa de Jesús, donde, en este caso, mi compañero Javier Bernal, el actual director, y yo estamos valorando con los técnicos del museo y con el comisario de patrimonio cómo desmontar las piezas, dónde estaban los tornillos y cómo llevarlas al centro para causar, evidentemente, el mínimo daño posible. La cofradía encarga una serie de cajones, cada uno para uno de los apóstoles, porque como antes les he dicho, he dado unas dimensiones más o menos generalizadas, pero si recuerdan el paso, anteriormente he puesto una fotografía, cada apóstol presenta unas dimensiones, por lo tanto cada apóstol tenía que tener su caja para viajar en ella. Aquí están los técnicos de la empresa Pomet desmontando ya cada una de las imágenes, que si se dan cuenta se ve perfectamente cómo van encajadas en ese suelo del trono. Y lo primero que hay que hacer es desmontar las patas delanteras, que son patas del siglo XVIII, de las patas delanteras de la mesa, para ir extrayendo las piezas, porque tienen una peculiaridad, tienen un orden muy concreto de desmontado. No podemos sacar a Cristo y a San Juan en primer lugar, sino que hay que ir muy lentamente, uno a uno y con un orden muy brusco. Aquí pueden ver cómo tenemos ya las cajas preparadas ahí al fondo. Los técnicos de la empresa de transporte Pomet están sacando las piezas, en este caso del camarín donde está la cena, y mi compañera María Ángeles Gutiérrez está, digamos, controlando toda la situación y tomando acta de todo lo que se estaba realizando.
Aquí pueden ver, esta fotografía está hecha desde la puerta del Museo Salcillo, con los técnicos del museo fotografiando también este hecho histórico, porque era un hecho, vamos, totalmente... Nunca habían salido las imágenes por esa puerta si no iban a salir en proceso. Esta es la llegada al centro de restauración, por la zona donde hacemos la carga y descarga de las obras de arte. Y aquí ya estamos en el centro de restauración cuando están llegando las cajas. Si se dan cuenta, ya han llegado 3 apóstoles. Evidentemente se hicieron, para traer las 13 imágenes, se hicieron distintos viajes. Y aquí pues estamos todos los técnicos del centro. Aparezco yo allá al final con la conservadora del Museo Salcillo, mi compañera María Ángeles, el entonces director del centro Francisco López Soldevila, Javier Bernal Casanova, y fíjense en esas peanas donde se están colocando las imágenes. Fueron unas peanas expresamente hechas para todo esto, que nos las hizo la cofradía, a fin de que nosotros en el centro pudiésemos mover y pudiésemos trasladar las imágenes, tanto para hacerle la documentación gráfica como para cualquier operación, ¿no? Que nos fueron de una utilidad tremenda. Y evidentemente, como les he dicho anteriormente, no solo se estaban interviniendo las imágenes, también se tenía que intervenir un trono que antes les he dado las dimensiones, son casi 5 metros de trono, y esto no cabe en cualquier sitio. Entonces aquí están viendo cómo llegó el trono con su grúa, cómo se descargó y en este caso cómo se trasladó al punto donde se iba a intervenir. Si se dan cuenta, en esta foto estamos interviniendo la Virgen de los Peligros de Murcia. Empezamos con la intervención. ¿Cuál era la finalidad de esta intervención? Pues la restauración de la obra se centró en 2 aspectos fundamentales. Primero, conocer y frenar las causas de deterioro que estaban afectando a las obras a través de un completo y exhaustivo estudio científico previo. Segundo, subsanar los daños, recuperando las obras lo más cercanamente posible, como antes ha mencionado Joaquín, a como debieran de salir del taller de Francisco Salcillo. Y esto es importante subrayarlo, lo más cercanamente posible. Algunas veces sí se puede, pero otras no se puede. En el caso de la cena y de prácticamente la gran mayoría de piezas, nos topamos con que las imágenes habían sufrido una restauración en el mismo siglo XVIII. Y esa restauración evidentemente no se podía ni levantar ni era conveniente retirarla. Todo ello permitió aumentar todavía más el estudio que sobre la obra y técnica de Francisco Salcillo viene realizando el Centro de Restauración de la región de Murcia. Vamos a ver si lo del antivirus. Seguimos. Y aquí pueden ver cómo se distribuyeron en el Centro de Restauración, en los talleres, todas las imágenes. El trono en un extremo y en este caso distintos puntos de trabajo para cada uno de los restauradores. La intervención en números: 17 obras, 13 imágenes y un trono procesional. Digo 17 obras porque aquí hay que incluir los balaustres que soportan el tablero y las patas, que también las consideramos como obras. Más de 30 personas entre restauradores, químicos, radiólogos, fotógrafos, técnicos de imagen y sonido, transporte, seguridad, etc. 11 meses de trabajo ininterrumpido. Como les he dicho, el paso llegó al centro de restauración justo después de la Semana Santa del 2010 y se fue 3 semanas antes de la Semana Santa del 2011. Casi 3.500 fotografías realizadas, 1.700 solo en la documentación del estado inicial. Más de 400 radiografías, por encima de 80 muestras estratigráficas, 30 vídeos de endoscopia y 17 informes de restauración, más 17 croquis de plano. Aquí pueden ver estas 3 piezas que se sumaban al trono y a las 13 imágenes. Si se dan cuenta, las patas delanteras que se ven en el frente de la imagen y estos balaustres que presenta el tablero. Todo totalmente original y del siglo XVIII. Estos son elementos que normalmente en la procesión pasan totalmente desapercibidos, pero que están ahí. Esto lo he traído para que se hagan una idea de cómo hacemos una documentación inicial de una obra de arte. Aquí pueden ver una serie de fotografías con luz visible y también una serie de fotografías con luz ultravioleta. Si se dan cuenta, no nos dejamos un centímetro sin examinar y sin documentar.
Por supuesto, se realizaron 17 informes de restauración. Aquí pueden ver un ejemplo, en este caso, del Cristo. Realización de 17 croquis de daño en formato digital. Aquí pueden ver cómo en colores vamos marcando la repolicromía, los ataques de insectos xilófagos o, en este caso, la abrasión de la película Victoria. Pasamos al estudio científico del estado de conservación. Teníamos, igual que a nosotros cuando tenemos una enfermedad y vamos a un hospital, nos hacen unos rayos X, nos toman sangre para hacer una analítica, nos hacen un TAC. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con una obra de arte, con esta y con cualquiera. Necesitamos saber, en primer lugar, cómo está construida y, en segundo lugar, qué es lo que han hecho con ella a lo largo de los siglos. Por lo tanto, este estudio científico siempre es clave en las obras. ¿Qué se utilizó en este caso, en este estudio científico del paso de la cena? Pues lo primero de todo, un análisis químico y estratigráfico, en segundo lugar, un estudio radiográfico, un estudio endoscópico, fotografía de la fluorescencia ultravioleta, macrofotografía y un examen exhaustivo con luz visible. La suma de las técnicas han aportado datos desconocidos hasta la fecha, en torno a la técnica constructiva de Francisco Salcillo, como ahora después iremos viendo. Por ejemplo, el esquema estratigráfico encontrado en las imágenes de la Santa Cena es el siguiente. Francisco Salcillo realiza las esculturas no en ciprés, sino en pino. Posteriormente aplica una capa de yeso muy grueso, muy importante, dividido en dos estratos. Encima de eso coloca una capa, en este caso de un temple graso, que es una primera policromía, una pequeña imprimación para que nos entendamos. Y sobre esa capa de temple graso ya aplica las capas finales de color. Hasta ahí Francisco Salcillo. Pero aparte de la capa 6 nos encontramos una serie de intervenciones. Resulta que sobre ese estrato original de Francisco Salcillo se había aplicado un barniz compuesto con una resina diterpénica sobre la cual existía una repolicromía del siglo XVIII. O sea, no era ninguna tontería. Que eso nos estaba indicando que en un momento dado las imágenes sufrieron un daño muy importante que obligó, en este caso a un escultor, a repolicromar prácticamente todas las imágenes, menos Cristo y menos San Juan. Todas las imágenes presentan en su túnica y en sus mantos una repolicromía. Sobre esa repolicromía del siglo XVIII nos encontramos repintes al óleo del siglo XIX y XX, que son todas esas intervenciones que les he comentado. Y sobre eso, goma laca y barniz acrílico con pigmentos, probablemente derivado de la última intervención de Maripaz Barbero. En resumen, todos habían aportado, pero nadie había quitado. O sea, de hecho, cuando vean las cartas de limpieza a continuación, se van a asombrar. Una estratigrafía, en este caso, que se tomó de la carnación de la rodilla izquierda de San Andrés. Aquí pueden ver estratigráficamente todas esas capas que les he mostrado antes en un esquema, esa gruesa capa de yeso, en este caso la policromía de Francisco Salcillo que llega hasta la capa número 4, esa resina diterpénica que es un aislante que le dieron antes de aplicar la repolicromía, y la repolicromía en este caso en ocre, que son las capas 6 y 7, donde podemos ver los pigmentos todo aglutinado con aceite de linaza, es decir, un óleo. Posteriormente, todas las intervenciones ya del 19 y del 20. Y tres partes de lo mismo nos encontramos en los suelos de las imágenes. Unos suelos que en teoría tienen unas baldosas rectangulares, pero como ahora después les voy a mostrar en una fotografía, bueno, ahí cada escultor, cada restaurador fue aplicando un suelo totalmente diferente. Fíjense, hay hasta 14 estratos en estas muestras que tomamos de los suelos. O sea, 14 veces se había retocado eso. De hecho, solo hay que ver en la cata de limpieza cómo van cambiando las losas. Van cambiando de color, incluso no de forma, pero sí las van moviendo un poquillo, ¿no? El estudio radiográfico fue muy interesante porque lo que se constató es algo que ya teníamos visto, ¿no? Cómo trabajaba Francisco Salcillo. Francisco Salcillo, o mejor dicho, las esculturas de Francisco Salcillo, por un escáner de un aeropuerto no pasan. Están llenas de clavos de forja. Algo que, por ejemplo, es totalmente diferente a lo que realiza su padre o lo que realiza otro escultor como Nicolás de Losa. Judas con luz visible y Judas con
en este caso visto a través de la radiografía. En esta radiografía, como están viendo, se observan distintos clavos de forja que el escultor está utilizando para reforzar internamente esa unión de madera. Pero también estamos observando el sistema, la tipología, el sistema y tipología de la colocación de los ojos de cristal, que es un sistema totalmente muy del siglo XVIII. Lo hace su padre, lo hace Nicolás de Bussy y lo está haciendo Francisco Salcillo. Todos siguen un mismo patrón constructivo. Incluso allí, en la mano de Judas, se observa un hierro que no es del siglo XVIII, que es un hierro cilíndrico y aplicado hace 4 días, que le coloca, en este caso, y así lo hemos podido identificar, Francisco Sánchez Tapia, quien restaura todo el grupo entre 1896 y 1897. Aquí pueden ver la imagen de Santiago el Menor, luz visible, radiografía y en este caso un croquis para que se hagan una idea de la cantidad de clavos. O sea, ninguna imagen de estas pasaría por un aeropuerto sin pitar, está claro. ¿Por qué Francisco Salcillo utilizaba tanto clavo? Pues bueno, esto de momento es una incógnita. Yo tengo una opinión personal y de hecho está basada un poco en lo que dicen sus 2 primeros biógrafos a finales del siglo XVIII. Sus 2 primeros biógrafos dicen que cuando se muere el padre, él sabía modelar, sabía pintar, pero que no sabía estrenar la madera. Es decir, le falta una base técnica que evidentemente tuvo que suplir de aquella manera, porque se tuvo que hacer cargo de un taller de escultura y tirar para adelante. Entonces, muy probablemente, el tema de los encolados es posible que se le abriesen las piezas, las uniones, y tuviese, no le quedase otra que reforzar de esa manera interna la escultura. Porque desde luego su padre, si yo trajese ahora mismo una radiografía de Nicolás Salcillo, su padre prácticamente no utiliza clavos de forja. Si llega a aprender con su padre, no haría esto viejo. El estudio radiográfico, por ejemplo, es muy llamativo en el Cristo que está presidiendo la mesa. Como ven, una serie de clavos que están repartidos por todos lados y que están reforzando distintos elementos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, aquí las manos se encolan y aparte de encolar, Francisco Salcillo le mete un clavo en diagonal. Posteriormente al estudio radiográfico se hizo un estudio endoscópico y es que la radiografía, que fue el primer paso, nos mostró que todas y cada una de las imágenes presentaba una oquedad interna, un hueco interno. Pues, oye, tenemos un endoscopio industrial fantástico en el centro de restauración, tenemos una oquedad, solo hay que estudiar cómo entrar ahí. Y resulta que tuvimos la gran suerte de que se podía entrar, de que había un hueco de 1 centímetro aproximadamente por el cual colar el endoscopio. Porque Francisco Salcillo talla las imágenes, digamos, independientemente de los taburetes y de las sillas, y entonces luego los coloca y los clava, como están viendo en la parte del tablero de la silla. Entonces, claro, los coloca pero no los cierra herméticamente, porque claro, el escultor en ese momento ni se plantea que 300 años después haya una maquinica de medio centímetro que pase con un tubo, una cámara y examine todo el interior. Bueno, pues entramos con el endoscopio y nos encontramos y pudimos ver directamente cómo trabajaba Francisco Salcillo, cómo fija, en este caso, esto es una madera, la zona que se ve de color marrón. Fíjense en la línea que marca el escultor, que era por la que tenían que pasar los clavos para fijarlo a la silla, ¿no? Al taburete. Pero es que nos encontramos más cosas. Nos encontramos una araña del siglo XVIII, salcillesca totalmente, aquí aguantando el tirón. Vimos perfectamente los nudos de la madera. Esto siempre se había pensado que era de ciprés, porque Francisco Salcillo, pues en su testamento, el padre y él hablan siempre de ciprés, pero también estaba trabajando pino. O sea, está claro que el pino era más barato que el ciprés y bueno, pues dependiendo de lo que tenía a su disposición. En la parte inferior vemos el estado de las colas orgánicas, de las uniones. Incluso descubrimos un pequeño truco de Francisco Salcillo, que es que cuando se le rompía algún trozo de madera, ponía un pequeño parche de tela encolada. Eso se le daba muy bien a él. De hecho, por eso la técnica de la escultura es tallas en madera policromada puntualmente lienzadas, porque hay muchos elementos, muchos parches de estas telas encoladas, sobre todo en las zonas que están cerca de la silla, ¿no? Del asiento de la silla. Bueno, hay una anécdota, y es que
encontramos un pequeño nido incluso de ratón, de que en algún momento de la vida de las imágenes, pues un ratón que andaba por ahí despistado, se metió ahí unos pequeños... Si nosotros estábamos entrando por ese centímetro, un ratón, saben que tiene una flexibilidad muy grande, pues también se metió allí y dejó un pequeño nido o algo. Desde luego cuando nosotros estábamos, o sea, cuando nosotros entramos, él no estaba por ahí. Y también nos encontramos algo muy habitual en Francisco Salcillo y en la técnica del enlienzado de Francisco Salcillo, que es la inserción de papeles. En realidad, estos papeles no están metidos con la finalidad de dejar una inscripción que diga Francisco Salcillo, yo he realizado esta imagen. No, todo lo contrario. Estos papeles eran papeles que Salcillo tenía por la mesa de su taller y directamente, cuando tenía que colocar una tela encolada, para que esa tela no perdiese volumen, cogía un papel, lo doblaba y lo metía. El papel se queda, como si se están dando cuenta aquí abajo, los restos de papel se quedan encolados, y en el estudio endoscópico, en este caso estábamos mi compañera Maricel y yo analizando, se analizaron todas y cada una de las piezas. Pues aquí encontramos una serie, un papel un poco más grande y pudimos sacarlo puesto que estaba manuscrito. Oye, vamos a ver esto de qué se trata. Se lo mandamos a nuestros compañeros del Archivo General, que en su departamento de restauración nos lo restauraron y obtuvieron todo esto. Entonces estos son los trocitos que sacamos y que le mandamos a nuestros compañeros del archivo. Y esto es lo que nos montaron. O sea que tienen también una labor digna de reseñar, ¿no? En realidad era una hoja manuscrita que Francisco Salcillo tenía en el taller y que le viene bien. Recientemente en la restauración del San Pedro de la Iglesia Parroquial de Murcia hemos encontrado libros, hojas de libros del siglo XVIII que Francisco Salcillo arruga y mete en la manga del San Pedro. San Pedro es que es una pieza totalmente lientada. Pero es que también nos apoyamos en otra técnica, en la macrofotografía. Si se dan cuenta, en esta macrofotografía se están viendo ya el lienzado a simple vista cuando se han desprendido extractos de aparezco en película pictórica. Aquí pueden ver una de las bocas de Francisco Salcillo, y en este caso los dientes superiores que podemos observar. O los ojos de cristal, esos ojos tan particulares realizados con un cristal cóncavo, con un estrato inferior que es el que se pinta, y esas características burbujas de cristal del soplado del ojo. Pasamos a la fluorescencia ultravioleta. ¿Qué es la fluorescencia ultravioleta? Pues la fluorescencia ultravioleta, en realidad, como su nombre indica, es la fluorescencia que me va a dar un material cuando yo le coloque la emisión de una luz ultravioleta. La luz de Wood o luz negra, pues nosotros colocamos las imágenes en una habitación oscura, le damos esa luz ultravioleta y la propia obra, el material de esa superficie va a emitir una fluorescencia diferente. Dependiendo de cada fluorescencia, vamos a identificar desde barnices oxidados hasta repintes. Pero cuidado, repintes si son recientes. Si me encuentro con un repinte de hace 4 días, lo voy a identificar de una manera. Si me encuentro con un repinte de hace 20 años, lo voy a identificar de otra manera. Y si me encuentro con un repinte, como después van a ver, de más de 100 años, no lo voy a poder ni identificar. Porque la luz ultravioleta solo llega a mostrarnos los repintes que tengan 100 años como máximo. Y esa luz ultravioleta también nos mostró algunas curiosidades. Todos saben, y antes he puesto la fotografía, que el paso de la cena sale totalmente lleno de viandas, incluso las copas con vino y tal. Evidentemente hoy en día no se derrama nada, pero en algún momento de la vida de este paso sí se derramó. Y si se dan cuenta, miren el chorrete, que probablemente sería o caldo de alguno de los asados. Lleva 2 asados, uno de pescado y otro de cordero. O caldo de algún asado, o a lo mejor fue una copa de vino que se derramó. Eso se quedó ahí y, como hemos dicho anteriormente, esto es el CSI de la restauración. Unos cuantos años después, o unos cuantos siglos después, pues detectamos por dónde había caído esa gota, ¿no? Y en aquella imagen estamos viendo todas esas manchas oscuras que estamos viendo sobre la superficie, son reintegraciones cromáticas, en realidad repintes de diferentes épocas. Cuanto más intensa sea la mancha, más reciente es a nuestros días
cuanto más apagada, más antigua es. Esto, por ejemplo, son las manos de Judas Iscariote y la mano de San Juan. Si se dan cuenta, hay unas alteraciones muy importantes. ¿Por qué? Porque han sido retocadas muchas veces debido a los deterioros que presentan. Y nos encontramos con una sorpresa. Resulta que San Felipe, una de sus manos no estaba, una de sus manos originales. En algún momento dado, esa mano se pierde, alguien se la lleva y evidentemente tienen que hacer una. ¿Cómo se detectó? Pues se detectó por el estudio de fluorescencia ultravioleta. Si se dan cuenta, las dos manos tienen fluorescencias diferentes, lo cual nos llamó la atención ya aquí. Cuando se intervino, nos encontramos esto. Hacemos una cata y nos damos cuenta que debajo de... Primero, que este color se iba con mirarlo y debajo nos encontramos yeso y debajo de ese yeso no había absolutamente nada. Esta es la mano ya acabada y después verán un detalle de la reintegración cromática que se hizo. El estado de conservación. Resumen de los daños presentes en las imágenes. Pues nos encontramos prácticamente de todo. ¿Por qué? Porque es un grupo profesional que lleva procesionando durante muchísimo tiempo, prácticamente siempre tiene que estar en buen estado, por lo tanto es un grupo que se mueve mucho. Y si se mueve mucho una pieza, pues al final hay muchos deterioros. Nos encontramos un antiguo ataque de insectos xilófagos. Digo antiguo porque probablemente sería de finales del 19, principios del 20 y actualmente ya no estaba activo. Nos encontramos pérdidas puntuales de soporte, pequeñas grietas y levantamientos puntuales de la película pictórica de capa de preparación, como consecuencia del encogimiento del soporte. Ahora después la veremos. Falta de adhesión entre tractos con riesgo de desprendimiento, pérdidas puntuales de película pictórica, abrasiones de la película pictórica, repique, restos de cera, barnices oxidados y pátinas aplicadas en intervenciones anteriores, más la abundante suciedad superficial en zonas puntuales, polvo, telaraña, restos de ramas, flores, tornillos y hasta un caracol, que ahora lo van a ver. Lo primero que llamó la atención es cómo se encontraban cada una de las bases de los apóstoles. Evidentemente, habían sufrido un ataque de insectos xilófagos muy grande. ¿De dónde venía esto? ¿Del trono actual? No. Del trono antiguo. Esta es una de las primeras fotos que se hace. Esta me parece que es de Juan Almagro, si no anterior. Y esta es una de las primeras fotos que se hace del grupo procesional. Y si se dan cuenta, las tarimas, si se meten en internet y buscan el paso de la cena, observarán que las tarimas se han cambiado por lo menos 3 veces, 4 veces, a lo largo de a lo mejor los 150 últimos. Pues evidentemente, a lo mejor fue esta tarima la que estaba muy atacada de carcoma y esa carcoma empezó a comer. ¿Por dónde? Por lo que tenía más pegado a ella, por la base donde se asientan cada uno de los apóstoles. Por otro lado, tenemos los levantamientos de estratos polícromos como consecuencia del encogimiento del soporte. La madera, como todos ustedes sabrán, es un material orgánico que está vivo y que cuando tiene mucha humedad se hincha y cuando no tiene humedad se encoge. ¿Qué ocurre? Que esta madera tiene por encima un estrato de yeso muy importante y una película pictórica. Bueno, esto es lo que ocurre a lo largo de los siglos cuando esa madera se ha encogido y se ha hinchado varias veces. Que al final la película pictórica que tiene encima no tiene dónde colocarse y se crean estas pequeñas cordilleras que son levantamientos. Esto es muy habitual y prácticamente está en toda escultura del siglo XVIII que nos encontramos. También nos encontramos lo mismo, pero marcado de otra manera en distintas esculturas, como están viendo aquí muy bien con luz resaltante. O desprendimientos de la película pictórica, que ya nos estaban alertando de que algo estaba pasando ahí. Se habían hecho los análisis estratigráficos y ya esos análisis estratigráficos nos decían que había muchos repintes, incluso que había una repolicromía del siglo XVIII por abajo. Si se dan cuenta, el color ocre de arriba no tiene nada que ver con lo de abajo, que es un azul marrón. Aquí pueden ver los clavos, esos clavos que utiliza Francisco Sarcillo en la construcción de las esculturas, evidentemente se marcan. ¿Se marcan por qué? Porque esa madera está viva, esa madera se hincha, se coge y al final termina escupiendo hacia la superficie las cabezas de esos clavos de forja. Pues aquí los ven marcados, en este caso en la mano de Cristo y
en la túnica de Judas, se están marcando en la superficie. O los graciosos de turno, que evidentemente, si estamos hablando de un grupo que tiene 300 años, pues siempre ha pasado un gracioso de turno que no se le ocurre otra cosa que dejar su huella en la imagen. Y en este caso, pues venga, aquí la M, la R y alguna inscripción que otra nos encontramos también en la parte inferior de la serie. O por ejemplo, esto que en un momento dado lo mueve y a alguien se le ocurre meter un taladro de esta manera, llevándose por delante un trozo de madera, un trozo original y todo lo demás. Por la fractura de elementos, pues había fractura de elementos de dedos en muchas esculturas. En este caso, abrasión de la película pictórica. Esta es la mano de Judas. Esta mano era una de las manos que mayor abrasión presentaba y que mayores daños tenía. Cuando estuvimos allí, lo estuvimos estudiando y nos dimos cuenta por qué. Porque Judas está en el extremo del grupo y al final es el que está. Hoy en día no se puede subir a los camarines, pero antiguamente sí se podía subir a los camarines. La gente daba la vuelta y terminaba pasándole la mano por la mano de Judas. Y entonces él era la que peor parte se ha llevado. Aquí podemos ver una serie de grietas, una serie de movimientos de esas piezas de madera que antes les he dicho y que forman las esculturas. O algo muy curioso, resulta que estas imágenes, como están hechas en madera de pino, tienen nudos y tienen nudos resinosos. Pues bien, esos nudos resinosos, esa madera de hace 300 años sigue exudando resina a día de hoy. De hecho, nos contaron como anécdota los miembros de la cofradía, incluso los miembros del Museo Salcillo, que en los años 80, cuando José Sánchez Lozano era el restaurador y conservador de la cofradía, tenía que ir todos los años a quitar restos de resina, sobre todo en la imagen de San Pedro. Ese nudo resinoso exuda resina, la resina va atravesando los distintos estratos que antes les he mencionado hasta llegar a la superficie de esta manera. Esta, si se dan cuenta, es la explicación de por qué los cristos, entre comillas, lloran sangre o lloran de otra manera. En realidad es que hay un nudo resinoso que está ahí y está sudando resina. Esto es otra patología que nos encontramos, pues evidentemente, aunque llevaban cuidado, pero hay muchos rincones de la mesa que eran prácticamente imposibles de limpiar, pues la suciedad superficial se va acumulando continuamente. Aquí pueden ver la unión de dos dedos y la serie de repintes que tienen encima. O la repolicromía que habían sufrido las sillas. Todas las sillas por la parte posterior tenían y tienen el nombre de cada uno de los apóstoles. Y si se dan cuenta, aquí que estamos viendo San Judas, Tadeo, pero es que debajo hay otro San Judas Tadeo. O sea, en algún momento de la historia, en una restauración, taparon el original y volvieron a pintar, en este caso, el texto. ¿O qué me dicen de esto? Esto es la cabeza de San Pedro. O sea, directamente un estropajo de esos descobrites le han dado ahí con ganas. O, por ejemplo, restos de flores que nos encontramos de las salidas procesionales. Se arregla el trono de flores, pero es imposible llegar a todos lados a la hora de limpiar. O el paseante este paseante llegó al trono procesional, evidentemente, las flores que le ponen. Y durante la procesión se salió de las flores y se fue paseando y se colocó debajo de uno de los taburetes. Y ahí se quedó. O los restos de cera que estaban en distintas túnicas y que evidentemente, si se dan cuenta, debajo de los restos de cera se observan otros colores. Desprendimientos, en este caso, de la película pictórica. Pues fíjense cómo estaba este manto, lleno totalmente de puntos de desprendimientos que se habían ido cayendo, se habían ido desprendiendo. ¿Cómo lo soluciona el escultor que tocó esto? Pues en vez de tratar, como nosotros hemos tratado cada uno de esos pequeños orificios, reintegrándolos puntualmente, no, directamente le dieron una mano roja a todo y dijeron, bueno, basta, pues se queda nuevo y ya está, se queda delimitado, dirían por ahí. O esto es de una restauración todavía más reciente, probablemente
de esta de Ligroa, se les cae goma laca con la que estaban barnizando algunas de las piezas y ahí se queda la goma laca para siempre. Hemos hablado de los daños del estado de conservación de las imágenes, pero es que antes les he dicho que estábamos interviniendo 13 imágenes y un trono procesional. El resumen de los daños presentes en el trono es el siguiente: faltas puntuales de soporte, grietas como consecuencia de movimientos de la madera, fracturas intervenidas incorrectamente, pérdida de la capa de preparación, pérdida de la capa de corla y capa metálica que dejaban al descubierto el bol, incluso la preparación y el soporte. Esto último probablemente derivado del roce de los capuchones de los nazarenos con el trono, abrasiones de la corla y capa metálica, oxidación puntual de la plata y abundante suciedad generalizada. Este es el estado de conservación que presentaba el trono cuando nos llega. Si se dan cuenta, ahí está hecho en plata corlada, era tallada y dorado con plata corlada, y presentaba una abrasión muy importante, unas pérdidas muy importantes. La gran mayoría de estas pérdidas estaban localizadas en zonas donde probablemente el capuchón del nazareno rozaba contra esa superficie. Grietas, se están moviendo las maderas y evidentemente están dejando esta serie. Pequeños elementos, como en este caso la cabeza del toro, representando a uno de los evangelistas que se le han partido los dos cuernos, elementos de soporte que se han desprendido, como están viendo también aquí y en esta fotografía. Y ya se estaba apreciando una oxidación de esa plata corlada que evidentemente nos estaba mostrando que la corla no estaba protegiendo totalmente la capa metálica. La restauración. Vamos a empezar por la consolidación de estratos. En toda restauración siempre se empieza por aquí, es decir, tenemos que evaluar esos estratos, esas capas que forman la escultura, y todo lo que presente un riesgo de desprendimiento, lo primero que tenemos que hacer es consolidarlo, aplicarle unos adhesivos sintéticos o orgánicos para que no corra riesgo de desprendimiento en caso de que posteriormente se le va a proceder una serie de procesos. Pues bueno, aquí están mis compañeras trabajando en este caso la consolidación sobre los balaustres que sustentan la mesa y las patas delanteras. Aquí pueden ver cómo se está metiendo consolidante en los estratos, en este caso de una de las mangas de Cristo, y pasamos directamente a la limpieza físico-química. Tenemos ya todos los estratos fijados, sabemos que no se nos va a mover nada, podemos comenzar a limpiar. Claro, esto fue espectacular. Aplicamos el test de Wolver para decidir a qué nivel llegábamos y qué era lo más conveniente, lo más adecuado, ¿no? Y empezamos a hacer catas de limpieza con distintos niveles, como están viendo, para ver exactamente todo lo que íbamos a retirar. Y nos encontramos sorpresas como esta, que ya alertaban algunos desprendimientos anteriores. Si se dan cuenta, cambia totalmente. O sea, de hecho, el paso de la cena que salía antes de la restauración era un paso que tenía unos colores muy uniformes, muy terrosos. ¿Por qué? Porque resulta que los Clusoli, que eran dos de los restauradores, dos hermanos restauradores de Ligroa, habían patinado con pigmentos y barniz muchas de las piezas. Por lo tanto, los colores no se estaban recuperando, todo lo contrario, estaba todo muy maquillado. Lo que les he dicho anteriormente, todos habían aportado, pero ninguno había retirado en realidad. ¿O qué me dicen de San Andrés? Fíjense qué barba, qué pelo, y en este caso el cambio que dio en cuanto le quitamos todos los barnices y toda la suciedad. Bueno, es asombroso. O mi amigo Judas, con el cariño que yo le tengo a él. El pelo totalmente marrón chocolate y en realidad era un pelirrojo. Pues aquí pueden ver el cambio. Precisamente Judas, en la fotografía ultravioleta, no se mostraba, ese repinte no era un repinte muy reciente, por lo tanto era un repinte que probablemente tendría más de 100 años. Eso que les he explicado anteriormente de cómo detectamos los repintes a través del estudio de la fluorescencia ultravioleta. Pasamos a la reconstrucción de elementos intervenidos en otras restauraciones.
En esta fotografía, realizada por Juan Almagro hacia 1878, podemos ver cómo los dedos de San Juan faltaban, se habían quebrado y, de hecho, en la fotografía, si se amplía mucho, vemos que no estaban. Pues resulta que esos dedos se ve que los guardaban en algún cajón y los recolocaron, pero los recolocaron de aquella manera, que parece que al pobre le ha dado ahí una artrosis muy importante. Bueno, pues nosotros cogimos, desmontamos todo y cada uno de esos elementos y los volvimos a montar lo mejor que se pudo, porque evidentemente había elementos que no encajaban perfectamente. Pasamos a la eliminación de yeso aplicado sobre la policromía original. Nos encontramos en varias esculturas que directamente se habían aplicado unas capas de yeso tremendas sobre el color original. O sea, es que no se conformaron con aplicar un poco de óleo y repintar, no, es que directamente le metieron una capita de yeso, nivelaron y directamente capa de color encima, ¿no? Todo eso se retiró a punta de bisturí, un trabajo de chino, que bueno, hoy en día, por ejemplo, si tuviésemos que intervenir esto, a lo mejor ya no lo teníamos que hacer con el bisturí, porque recientemente hemos incorporado al centro de restauración un aparato de ultrasonido, como el que utilizan los dentistas para limpiarnos a nosotros, y en escultura va de maravilla, pero de maravilla. Unas imágenes repolicromadas desde antiguo. Antes habíamos visto en esos análisis estratigráficos que les he mostrado cómo estas esculturas habían sido repolicromadas ya en el siglo XVIII. O sea que algo les pasó. En estas muestras estratigráficas extraídas de la túnica de San Juan, vemos de la capa 1 a la 3 el original. Y en este caso nos encontramos con la capa 4 una resina diterpénica que está, digamos, aislando. ¿Para qué está aislando? Está haciendo una función selladora para a continuación aplicar un repinte de color. Un repinte de color compuesto por azul de Prusia, sulfato de bario y oropimente. El oropimente es un pigmento que Francisco Salcillo nunca lo utiliza. Entonces, evidentemente, eso no era suyo. El oropimente es un pigmento que se estaba utilizando, por ejemplo, por el pintor Joaquín Campos, incluso también su discípulo Roque López lo utiliza. No sabemos quién restauró estas imágenes. Pudo ser un discípulo, pudo ser... Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una teoría, y estoy investigando sobre ello, de que pudiera ser su propio hermano, Patricio Salcillo. Patricio Salcillo está claro que restauraba, está documentado que restauraba imágenes y conocía perfectamente trabajando. De hecho, hay algo muy llamativo, que es quien vuelve a repintar, quien vuelve a retocar las imágenes, cambia el color de algunas piezas de una forma muy llamativa. Yo no me veo a Roque López, que era el discípulo de su maestro, cambiándole a su maestro los colores así, de aquella manera. Pero, por ejemplo, a Patricio Salcillo, que era su hermano y que formaba parte de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues ¿por qué no? A lo mejor había colores que no terminaban de encajarle y sí los cambian. Lo cierto y verdad es que prácticamente todas las imágenes nos las encontramos con esta repolicromía antigua. Y esta repolicromía antigua incluso se ve cuando levantamos esos estratos de yeso. Si se dan cuenta, estamos viendo dos azules diferentes. El primer azul más claro es el original y el azul más oscuro sería la repolicromía que se hace en el siglo XVIII. Pero es que también hallamos las estofas originales. Era muy llamativo, siempre ha sido muy llamativo que la túnica de Cristo presente este trabajo de estofa, de burilado, de troquelado tan espectacular, y en cambio los apóstoles presentan unas túnicas lisas con esas florecillas que cantaban por soleares, que originales desde luego no eran. De Francisco Salcillo eso no era. No sabíamos cuándo lo habían aplicado, hasta que lo descubrimos. Resulta que estaban aplicadas cuando se repolicroman todas las piezas en el siglo XVIII. Y encima no estaban doradas con oro fino, pero no estaban doradas al agua, sino que estaban doradas a la técnica del mixtión. En este caso, con un dorado a la sisa, como así nos corroboró el análisis químico y estratigráfico. Bueno, pues cuando hicimos diferentes catas en diferentes apóstoles y nos dimos cuenta, descubrimos que debajo del yeso estaban
ese mismo trabajo de burilado, de troquelado que nos encontramos en las mangas de Cristo, también estaban los apóstoles. Francisco Salcillo idea, el diseño original de los apóstoles era con una túnica lisa, pero en las mangas y en los cuellos había un trabajo típico de Francisco Salcillo, con ese troquelado, con oro fino al agua y con un trabajo también de burilado. Bueno, pues esto lo pudimos constatar en varios de los apóstoles. En otros era literalmente imposible levantar ese yeso y constatar. Evidentemente esto era irrecuperable y digamos que se tuvo que hacer algo muy parecido a lo que se hace en arqueología. Destapar, documentar y volver a cubrir porque era totalmente imposible recuperarlo. Aquí pueden ver el pie de San Juan y ese pequeño trabajo de troquel y esos restos de oro fino que había, que nos estaban mostrando cómo los puños de las mangas, la base de la túnica y en este caso el cuello que se abre presentaban ese trabajo original de Francisco Salcillo. Pasamos al sellado de grietas. Hemos visto que todas las imágenes o muchas de las imágenes presentaban una serie de grietas. ¿Cómo las cerramos? Pues en primer lugar con madera de balsa. ¿Por qué utilizar madera de balsa? Porque es la madera más blanda que hay. Entonces vamos a sellar, vamos a cerrar esa abertura, pero vamos a permitir que la madera original se pueda mover y que no haya ningún problema. Aquí pueden ver dos detalles del sellado de grietas que se hicieron en varias esculturas. Esta es de la imagen de San Juan. Y pasamos ya a la reconstrucción de la capa de preparación. Aquí pueden ver la imagen de Jesús, la imagen de San Juan, con ese trabajo de la manga que antes habíamos descubierto y que se tuvo que tapar. En este caso este es de San Andrés. Y evidentemente el mismo trabajo que estábamos haciendo en las imágenes también se hizo en el trono. Aquí pueden ver la reconstrucción de la capa de preparación del trono, preparado ya para adorarlo. Reintegración de elementos con oro fino. Pues, aunque era una plata colada, pero nos dimos cuenta de que teníamos un oro con una tonalidad prácticamente idéntica a esa plata colada. Esto nos servía un poco de elemento diferenciable y aparte había una integración perfecta, con lo cual decidimos todas las pequeñas faltas de película, o sea, en este caso de capa metálica, reintegrarlas con oro fino dorado al agua. Aquí pueden ver el proceso de intervención y pasamos ya a la reintegración cromática diferenciada. Como les he dicho anteriormente, en ese trozo rojo que estaba lleno de desprendimientos y que directamente algún escultor había pasado por encima con una brocha, nosotros los restauradores lo que hacemos es solo reintegrar donde falta color, no reintegrar así en plan general. Y paralelamente a eso, cuando reintegramos, sobre todo si es una laguna de unas dimensiones donde se puede hacer, aplicamos una técnica diferenciada de reintegración cromática, que en este caso es la técnica del regatino. ¿Ven todas estas rayas? Esas rayas están hechas por nosotros. Y evidentemente, ¿para qué sirven? Para diferenciar cuál es la aportación del restaurador del original de la obra. Aquí pueden ver en la imagen de San Pedro, pues en este caso la reintegración cromática diferenciada que se hizo de las estofas y de la túnica. Y bueno, esto ya es una filigrana lo que se hizo en el Judas, ¿no? Incluso con un regatino modulado que se fue adaptando a las distintas zonas. Esta es la túnica de San Juan. Claro, era muy complicado, como he dicho en un principio, hacer que 20 restauradores trabajasen al unísono, que 20 restauradores aplicasen los mismos procesos de limpieza, que 20 restauradores aplicasen una reintegración cromática lo más parecida posible. Somos muchas manos, cada mano trabaja de una manera, pero evidentemente para eso estábamos los coordinadores, Javier Bernal Casanova y yo, para intentar que ese grupo trabajase de un mismo modo, y si no de un mismo modo, el modo más parecido posible. Aquí pueden ver otra reintegración cromática que se hizo en la base de una de las túnicas. Y la mano de San Felipe. ¿Íbamos a dejar esa mano de San Felipe directamente repintada con óleo como la encontramos? Pues no. Pues dijimos, venga, vamos a reintegrar entera la mano de San Felipe a regatino.
Pues aquí la ven, con unas rayitas muy pequeñas que cuando un técnico con un restaurador se acerca a la mano de San Felipe se va a dar cuenta que ahí pasa algo. Todo está reintegrado porque la mano es nueva. Y pasamos a la modificación de la mesa. No solo se intervinieron las imágenes, no solo se intervino el trono, es que resulta que teníamos constancia de que se habían producido desprendimientos de líquido de ese trono, o bien de las viandas que le ponen, o bien del vino que le ponen, porque el vino lleva unas tapas en las copas y demás, pero eso había que evitarlo. Lo estuvimos valorando con la cofradía y en este caso al comisario de patrimonio se le ocurrió una idea genial junto con los carpinteros que trabajan, que fue hacer un tablero que sale de la mesa totalmente. Ahora lo van a ver. Entonces estuvimos haciendo diferentes estudios. Ahí me ven a mí, unos cuantos años más joven, Javier Bernal Casanova, Francisco López Soldevila, con el comisario de patrimonio de la cofradía y el cabo de Andas. Pues bueno, estuvimos valorando el tema de la mesa y la solución. Esta fue la solución. Un tablero de la mesa que directamente se saca fuera. Se coloca todo ahí y se traslada. ¿Eso qué hace? Pues que no tengas que pasar por encima de las imágenes con las viandas y que evidentemente también no tengas que pasar por encima de las imágenes una persona colocando las cosas con el riesgo de partir un dedo o de un roce o de cualquier cosa. Entonces fue una solución, la verdad, muy buena y que desde entonces la mesa se monta así. Cada Jueves Santo se saca ese tablero con esos rieles que están viendo, se colocan esos trípodes, se montan todos los... que va todo atornillado, todas las copas y todo lo que ven en la mesa va todo atornillado por la parte inferior, que imagínense para atornillar todo eso con las imágenes ahí colocadas. Vamos, una locura, un trabajo de chino y que evidentemente estaba poniendo en riesgo todos los días esas imágenes. Y por supuesto el barnizado final. Esto era clave. Estas imágenes iban a salir Viernes Santo y además de día y pegándole el sol. Por lo tanto, ese barniz final para nosotros era fundamental. Era el último tratamiento que le íbamos a dar a las imágenes. Entonces había que estudiarlo mucho. Ustedes dirán, ¿qué hace Judas Iscariote en medio del polígono industrial oeste de Alcantarilla a las 2:30 de la tarde dándole la solana? Pues precisamente lo que estábamos valorando era, dábamos barnizado y sacábamos las piezas a las 2:30, que no pasa nadie, para valorar el efecto del sol en la escultura. Y entonces, digamos, hacer un tratamiento lo más perfecto posible. Hasta ahí llegó la intervención. Y evidentemente ya les tengo que mostrar el trabajo acabado. Estas son todas las imágenes. Fíjense qué colores, qué repertorio de colores tienen, acabadas en el centro de restauración, dispuestas de una forma que prácticamente nunca se han visto. Y esto es todo el equipo que formó parte de esta restauración de la cena, alrededor de esas imágenes. Esta foto es histórica. Es histórica por el momento, por el equipo, por las personas, por todo, ¿no? Aquí estamos todos, incluidos todos los vigilantes de seguridad que estuvieron allí los 11 meses trabajando. Todas mis compañeras, el director, Javier, aparezco también yo por allí, vamos, no falta ni uno. Y por supuesto el antes y el después, como no podía ser menos, en una escultura. Algunas piezas tienen unos cambios muy grandes y otras piezas no tienen unos cambios tan grandes. Este, por ejemplo, no es que tenga un cambio muy llamativo. Evidentemente solo tenía suciedad, se le quitó la suciedad y poco más, ¿no? Está ganando un poco en la viveza de los colores y en los brillos. Pero otras piezas, evidentemente, ya empiezan a cambiar de color. El Judas fue un disparate cuando esto salió. Falta la peluquería. San Pedro. Bueno, San Felipe, este ya cambió como de la noche al día. San Andrés, fíjense cómo cambian las túnicas. San Bartolomé.
Todo lo que tenían esas túnicas eran barnices y eran pátines aplicadas por todas esas intervenciones anteriores, que no se habían quitado, que estaban ahí. Y entonces, evidentemente, había que eso, el grupo tenía que lucir lo más cercanamente posible, como antes dijo Joaquín, al original. Pues eso es lo que hicimos, ese fue nuestro trabajo. San Judas Tadeo. San Mateo. Este me he equivocado, no era Judas Iscariote, este es Santo Tomás. Santiago el Mayor. Santiago el Menor. Aquí lo tenemos, el menor. Este, si se dan cuenta, le pasó como a Judas, pasó por la peluquería también. La barba no tiene nada que ver, estaba totalmente repintada. Santo Tomás. Y pasamos al traslado a la iglesia de Jesús. O sea, si ya fue complicado traerlo, también era muy complicado trasladarlo y montarlo en el trono. Bueno, pues el trabajo inverso. Aquí estamos viendo cómo se están embalando y preparando por la empresa de transporte especializada todas y cada una de las imágenes. Aquí vamos viendo cómo las tenemos dispuestas en esas bases de madera y algunas imágenes ya totalmente preparadas para meterlas en los cajones. La salida del trono y el trono a la llegada a su iglesia. Esto es una imagen totalmente histórica, de esas que la veremos dentro de 40, 50, 60 años y dirán, madre mía, ¿te acuerdas de esto? Si se dan cuenta, ven los huecos donde van colocados, cómo encajan. Entonces, el encaje de estas piezas es muy complicado, porque las primeras no hay problema, pero la última, sobre todo, hay una cosa que nadie conoce, y es que Francisco Salcillo, aparte de un escultor extraordinario, era una persona que le gustaban los detalles al máximo. Hay crucificados que prácticamente tienen 1 milímetro de aire entre la espalda y la cruz. Pero es que aquí quiso rizar el rizo. San Juan y Cristo, que saben que San Juan está acostado sobre el regazo de Cristo, en realidad no están unidos. Son dos piezas independientes que Francisco Salcillo ideó para encajar a tan solo unos milímetros. Eso es muy fácil cuando la superficie es plana, porque mueves uno hacia adelante y uno hacia atrás y los encajas. Pero es hiper complicado cuando tienes que encajarlo ahí. Entonces la empresa de transporte tuvo que llevar las dos imágenes al mismo tiempo y prácticamente jugar ahí con centímetros, con milímetros. Eso fue un trabajo de China. En esta otra fotografía, totalmente histórica, tenemos el centro en el medio y todas las imágenes que se están trasladando desde el centro de restauración hasta aquí, envueltas. Y la colocación, como antes les he comentado, de las piezas más complicadas, de Jesús y Judas. O sea, de Jesús y Judas no, de Jesús y San Juan. Ya las tenemos colocadas, las dos más complicadas, y posteriormente a estas ya se pueden ir colocando las demás. Y aquí pueden ver cuando se montó el paso, que ya estaban todas las figuras. Estas son esto es, vamos, unos minutos después de montar todo el paso en la iglesia de Jesús. Y como les he dicho anteriormente, el adorno de la mesa, ese primer Jueves Santo, que ya con un sistema nuevo se tenía que hacer totalmente distinto a como se había hecho antes. A la camarera, que esta señora que están viendo aquí con la gafa, no le hizo mucha gracia, porque ella por tradición pues siempre lo quería hacer de una manera, pero también tuvo que entender que la conservación de las imágenes, en este caso de estas imágenes, iba muy por delante. Si se dan cuenta, aparte la conservadora les coloca una especie de babero a todas y cada una de las imágenes para evitar que durante el traslado, o sea, durante el montaje de la mesa pueda haber cualquier tipo de derrame o cualquier tipo de roce sobre la policromía de las mismas. Ese tablero se saca afuera y, si se dan cuenta, se va atornillando y se va colocando todo. Esto, la verdad, que con las imágenes colocadas alrededor de la mesa tenía que ser un trabajo de loco,
Me imagino ahí metiéndose de mala manera al carpintero para ir sujetando todas las piezas, con lo cual se le ha facilitado el trabajo de una manera maravillosa. Aquí pueden ver a la camarera dando los últimos toques del arreglo de la mesa. Y la primera procesión tras su restauración, el Viernes Santo del 22 de abril del 2011. Instantes antes de que el paso saliese por el dintel de la Iglesia de Jesús, saliendo en la calle, y evidentemente el espectáculo de la mañana de Viernes Santo murciano, con ese colorido que yo creo que llamó la atención de todos y cada uno de los espectadores que presenciaban el desfile, puesto que, como les he dicho, las imágenes pasaron de estar todas prácticamente de unos colores tierra a, fíjense qué colores. Y quiero acabar la conferencia con una serie de fotografías de cada una de las piezas donde van a ver la calidad de nuestro Francisco Salcillo, que mañana no pasado sería su cumpleaños, el 12 de mayo. O sea, este paso es genial, es una... Por si lo desconocen, este paso es del 61. Después hizo el paso del prendimiento en el 63. 2 pasos donde hay mucho trabajo. Pues bien, en el año 65, Francisco Salcillo tuvo que hacer su primer testamento, porque cayó enfermo. No me extrañaría que cayese enfermo de tanto trabajar. No me extrañaría nada. Afortunadamente se recuperó y después de ese testamento siguió unos cuantos años hasta 1783. Es un grupo espectacular y para nosotros, para el Centro de Restauración, es un hito, como he dicho anteriormente, por ese volumen, porque una pieza la puedes intervenir, pero 13 piezas de la magnitud y de la calidad de estas, pues evidentemente esto es una maravilla. ¿Sabes que el fotógrafo que ha hecho esas fotografías sí fue...? Esas son mías. ¿Estas son todas tuyas? Sí. Yo soy quien lleva la documentación gráfica del Centro de Restauración. Está muy bien. Cogieron al que peor la hacía, como yo digo. Y esto es, digamos, los créditos de esa intervención del 2011. De ahí que aparezca el director de entonces del Centro de Restauración y pues todos y cada uno de los que participamos. Un trabajo en equipo extraordinario y qué bueno que ahí está, ¿no? Y con esto pues he terminado. Muchísimas gracias por su atención. La restauración de este tipo, yo me acuerdo cuando se hizo hace muchos años, pero te felicito y te doy la enhorabuena. Yo se lo daré a mis compañeros porque ya os he dicho que merecía la pena. Joaquín, si quieres sentarte también ahí. Voy a motivar esta charla con esta fotografía. Ahí Joaquín siempre me pone los dos. Digo, a lo mejor, que se pone los dos siempre aparece más grande. Quiero también que aparezca más grande para contar. Está la cabeza con el resto de centros de restauración más importantes de nuestro país. Y Salcillo no se merecía un mejor tratamiento que los brinda, que es exquisito y que pasará a la historia como un buen tratamiento. Enhorabuena. Ha sido impresionante ver con esa macro fotografía la cámara de los errores, de lo que le ha pasado a esas imágenes, y ha sido muy satisfactorio ver el resultado final y saber que se puede ver algo muy parecido a lo que fue y que no se ha hecho ningún falso histórico, sino que se niega a hacer. Y después de mi felicitación, que quería hacerlo delante de todo el mundo, pues
Por favor, si hay alguna pregunta entre los presentes. Hay restauradores entre los presentes. Sí, claro que hay restauradores y todo. Porque esta es una conferencia que se ha dado en pocos sitios. Se ha dado en muy pocos sitios. Se ha llevado a jornadas y a congresos muy relevantes, fuera de Murcia, en Murcia capital, pero fuera no se ha llevado a ningún lado. Por eso cuando tú me planteaste una obra restaurada en el centro, o sea, teníamos otras también que tienen un proceso espectacular, pero es que esto merece la pena. Y aparte esta conferencia, si os habéis dado cuenta, lo que os he dicho al principio, es muy visual, tiene una calidad en imagen y luego que son 13 imágenes en las que se ha hecho todo, prácticamente todo. O sea, no hay ni un solo proceso de restauración que no se haya hecho aquí. Bueno, pues, la recuperación de una obra de un maestro escultor del siglo XVIII, que tuvimos la suerte de tenerlo. No es la escultura de Castilla y León que le gusta aquí a nuestro amigo, pero bueno. No está mal esta tampoco. ¿Alguna pregunta por parte del público? Pues nada, damos por cerrado el tema. Es una suerte, la verdad, haber podido tener y escucharte el trabajo que has hecho y que lo has mostrado gráficamente muy bien. Claro, y la suerte fue nuestra, y siempre lo hemos dicho, para nosotros fue un honor poder intervenir este grupo. Sí. Fue un honor porque un grupo de estas características no lo toca todos los días, y sobre todo por todo lo que descubrimos. Pues fijaros, desde la anécdota esa de la mano de San Felipe hasta lo que vimos dentro de las esculturas con la endoscopia, con los rayos X, con la... O sea, ¿quién iba a pensar que este grupo había sufrido una restauración en el mismo siglo XVIII? Pero en el mismo siglo XVIII, si este grupo es del 61, a lo mejor te estoy hablando que en 1700, a lo mejor un año o dos después de morir Francisco Salcillo, tiene que ser restaurado. O sea, yo estoy trabajando precisamente, estoy investigando porque me interesa mucho encontrar por qué fue restaurado, por qué motivo fue. Entonces, a lo mejor dime. A lo mejor llovió en la procesión. Sí. No, pero por ahí andan los tiros. Es el agua. La causa de los daños fue el agua. Alguna gotera de la buena. Dentro del propio... Dentro de la propia iglesia. Porque curiosamente hay dos imágenes que están sin repolicromar. Aunque he mostrado antes una estratigrafía de San Juan de una zona muy pequeña, pero solo es una zona muy pequeña, que son San Juan y el Cristo están sin tocar. Y si os dais cuenta, el trabajo que tiene el Cristo en su túnica es excepcional, en cuanto a estofa, en cuanto a dorado. Si a ese trabajo le cae agua, Pedro lo sabe perfectamente, se revienta. Y no está reventado. Una teoría mía es que evidentemente hubo una filtración muy importante y esas dos imágenes, el trono estaba al revés de como está ahora, esas dos imágenes las sacaron y por eso no sufrieron el daño tan importante que sí sufrieron las demás. Pero las demás no os imagináis en esas catas que hicimos levantando yeso, cómo estaba el estrato inferior. Entonces, claro, es que sí o sí tenían que repolicromarla. Sí o sí, no les quedaba otra. Pero es llamativo que en esa repolicromía que hacen cambian algunos colores. Porque cambian, cambian y algunos colores bastante. Porque el valor del rococó han decaído. El clasicismo se ha puesto, el neoclasicismo quizás. Yo por eso barajo que probablemente fuese su hermano Patricio que se encargase de esa restauración. Porque a Roque López yo no lo veo modificando una obra de su maestro, cambiando colores. Pero Patricio formaba parte de la cofradía, era comisario de única y de cruces, se sabe perfectamente que estuvo en el taller, está documentado. ¿Por qué no? Evidentemente, si no aparece una documentación, no podemos. De hecho, hay documentos que nos cercioran, que nos autentifican que Patricio Salcillo restauró obras. Entonces, no lo sabemos. Si aparece algún día algo... ¿De los otros grupos han hecho restauraciones? No.
Los otros grupos los restauró todos Maripaz Barbero. Este grupo, Maripaz Barbero, no hizo la intervención que hizo en los demás grupos porque ya se había restaurado en el 83. Entonces, al ser restaurado en el 83, bueno, tenía un poco de suciedad, digamos que lo adecentó por encima y poco más. Pero nunca se había tocado. De hecho, si el paso del prendimiento se limpia el Judas, el famoso beso del Judas, el prendimiento estuvo en el centro de restauración para hacerle un estudio del enlienzado para atestiguar si era original o no, que sí, que es totalmente original. En el pelo había pequeñas cosas que nos estaban delatando que probablemente tenía este pelo que estamos viendo aquí. Pero esto fue muy duro, ¿eh? El tema de recuperar un pelo de esto, aunque sea original, no crean que se acepta tan fácilmente, ¿eh? Ha cambiado toda la mentalidad de la gente. Que incluso hubo alguna voz que dijo, ¿y por qué no se puede? Incluso voces técnicas llegaron a plantear un auténtico disparate, y era que nos habíamos pasado limpiando. Y a esas voces técnicas les enseñamos las macrofotografías que se hicieron de la barba. O sea, si yo le hago toda esa barba, tenemos una serie de macrofotografías donde se ve perfectamente la pincelada que va dando Francisco Sancilla. Si yo me he pasado limpiando, la pincelada no está. Habría una abrasión. Entonces, esas voces técnicas se estaban equivocando. Mira, Francisco Sancilla lo hizo así, ¿qué vamos a hacer? Te guste más, te guste menos. Eso cuando se habla de oídas. Claro, No se ha visto. Esto es muy parecido a lo que ocurrió con la restauración que hicimos hace unos años, en 2018, de la Virgen de la Fuensanta. Evidentemente, la Virgen de la Fuensanta, esto de la cara morena, pues la cara morena la tiene porque tiene una serie de repintes que le han puesto la cara morena. Pero la Virgen de la Fuensanta, si quitamos los repintes, veríamos la repolicromía que hace en 1802 Roque López. Roque López, te puedo asegurar que la cara morena no se la puso. Las velas. Pero en cambio, la cara morena no la íbamos a tocar porque nos cargamos el himno de la Fuensanta y todo lo demás. Y luego, a nosotros, Tengo marcha. si quitamos la cara morena, a nosotros directamente nos sacan dándonos escobazos. Pero sí se intervino en el niño. Y no sé si os acordáis que el niño cambia. El pelo del niño era un pelo rubio precioso. Pues hubo gente que se metió con nosotros y que dijo que cómo se nos había ocurrido pintar eso de rubio. Que cómo se nos había ocurrido modificar al niño. Pues mira, resulta que cuando tú entras a la sacristía del santuario, hay un cuadro arriba, muy bonito por cierto, que representa una procesión de la Virgen de la Fuensanta de los primeros años del siglo XIX, y cuando te acercas y le haces una fotografía a la Virgen, el niño está rubio como la paja. O sea que tenemos claro que fue a lo largo del XIX la adición de diferentes repintes, diferentes retoques, hasta 1927, que es cuando se hace el himno, que es cuando le hacen la coronación. Sí, eso es como en los museos vaticanos hace un puñado de años se restauró un óleo de la figuración del Señor, no sé si era de Rafael, y entonces, claro, da la casualidad de que dentro del Vaticano hay altares que son mosaicos, Sí. que reproducen óleos famosos, y entonces al restaurar el óleo tenían los colores de mosaico. Claro. Lo que pasó con el caballero de la mano en el pecho, cuando sacaron el fondo gris, que hubo una polémica muy grande, es que se ha cargado, es que se ha pasado limpiando. Lo mismo, o sea, si os dais cuenta, lo mismo que se nos llegó a decir a nosotros. Pero es que tan solo hay que enseñar una macrofotografía para decir, es que no estás viendo las pinceladas. Pero además que hay un montón de pinceladas y hay una serie de matizaciones en el bigote y en la barba. O sea, si yo me paso limpiando, no llego ahí. Si yo lo único que he hecho ha sido retirar un repinte. Entonces, es igual que esta túnica ocre de Judas, abajo, aquí no se ve, pero abajo llevaba un borde, una cenefa así de color rojo. La cenefa se iba
con un disolvente de los más ligeros. En un momento dado alguien pensó que había de pintarlo de rojo. Sí, eso es que tiene gracia porque con las técnicas que usaban antiguamente, pues claro, cuando pintaban o hacían algo, sabían lo que estaban haciendo. Hombre, claro. Y entonces en mi pueblo, en Pliego, hay un raspantojo que ocupa toda una capilla del crucero, por lo cual es muy grande. Y entonces, claro, antes el que hace el libro de pintura en perspectiva de Pedro Rozo, de cómo se pintan los retablos, pues explica cómo hay que hacer primero la base de la pintura, con un estucado muy especial, Claro. que luego reacciona a la pintura y se queda impresa. Claro. Es decir, no está adherida encima, ya no, o quitas el yeso o lo quitas. Y entonces luego se pintó toda la pared de blanco y entonces a pintar toda la pared de blanco y tapar también el retablo, todo lo que iba alrededor del retablo, con la humedad y los cambios del tiempo, se descarillaba la pintura. Y en la parte del retablo, la pintura, como tenía una base distinta, permanecía. Y hasta que no se hizo limpieza, no se volvió a ver lo que había debajo. Claro. A todo alrededor, que el estuco no estaba, se iba la pintura. Claro. Si esto es... Se pintaba y se iba, se pintaba y se iba. Si esto es igual, si Y os la de medio dais cuenta, lo habéis visto en las estratigrafías, esto tiene una base. Francisco Salcillo tiene una técnica muy concreta de policromar, totalmente diferente a lo que hace su padre, totalmente diferente a lo que hace Nicolás Debussy, totalmente diferente a lo que hace Antonio Dupar. En la tesis doctoral mía lo vais a poder leer con detalle. Pero hay una cosa muy peculiar. O sea, si yo tengo una policromía del siglo XVIII, yo no la voy a poder mover, porque al final el aceite polimeriza, seca, y esa pintura se va a quedar, como decimos nosotros en el argot nuestro de restauración, esto está duro como la piedra. De hecho, le puedes meter disolventes, digamos, fuertes, que no te la lleves. Pero en cuanto esa policromía original se repinta a finales del siglo XIX, todo eso lo vas a poder retirar con una facilidad muy grande. Por eso yo siempre digo que es mucho más fácil, entre comillas, lo de fácil, intervenir una obra del siglo XVIII que intervenir una obra contemporánea. Una obra contemporánea, yo he visto, y ha llegado ahí al taller, piezas de Sánchez Lozano de hace 4 días con 3 repolicromías. Con 3 repolicromías. Y lo peor es que yo no sé los escultores qué le dieron, probablemente secativos de cobalto o a saber qué, que no había manera química de levantar la repolicromía, algunas de ellas. Otras sí, pero algunas de ellas no. De hecho, hubo repolicromías que se tuvieron que quitar a punta de bisturí. Entonces, pero que es muy complicado, todo el tema este de las policromías y cómo va secando el aceite y tal, es muy complicado. Y afortunadamente, cuando son antiguas, podemos retirar lo que hay encima, pero cuando son recientes, yo en esa imagen de Sánchez Lozano, yo no podía actuar con medios químicos relativamente fuertes. ¿Por qué? Porque los repintes estaban hechos con la misma técnica del escultor. Y los repintes a lo mejor derivaban que 30, 40 años después. Cuando yo eliminaba el de arriba, también tocaba el de abajo. Entonces, estamos ahí, son situaciones muy complicadas. Y es un poco lo que nos encontramos aquí. Imaginémonos que yo podía retirar la repolicromía del siglo XVIII y que debajo estaba en perfecto estado. Que vamos a ver, nunca están en perfecto estado. Cuando una obra se repolicroma, cuando una obra se repinta, siempre es por algo. O sea, no te la vas a encontrar. Muy pocos casos me he encontrado una obra en perfecto estado. Muy pocos casos. Entonces, evidentemente, es mucho más fácil retirar repinta hace 4 días que no una repolicromía de ese siglo XVIII, porque está totalmente endurecida, es imposible. Ahora mismo en el centro de restauración estamos acometiendo la restauración de una colección pictórica que un particular es suya, pero ha hecho una cesión al Museo de Bellas Artes por 15 años de esa colección pictórica. La colección pictórica es de una calidad extraordinaria, que puede estar en cualquier museo de los grandes de España. O sea, y lo vais a ver cuando se pongan todas en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Bueno, pues uno de los cuadros
que será probablemente el siglo XVI, tiene una restauración, pues a lo mejor del siglo XVII o del siglo XVIII, y los repintes de esa restauración no podemos eliminarlos, pero que no podemos eliminarlos con nada. O sea, de cómo está eso endurecido y cómo está sujeto. Entonces estamos ahí poco a poco, a ver si podemos retirarlo. Y lo que no se pueda retirar se retocará por encima, porque es literalmente imposible. O sea, para que os hagáis una idea de cómo va polimerizando ese aceite de linaza a lo largo de los siglos. Se queda hecho una piedra. Pero por lo que tú has dicho, porque tenía una técnica muy buena. La clave es esa. Es que hoy en día, aquí tenemos un pintor, pero hoy en día no se trabaja igual. O sea, la técnica de esta gente era una técnica de obrador que para nada es la técnica que se utiliza hoy en día. Entonces eso tiene que estar en algo. Ya veremos las esculturas de hoy, ese extraordinario grupo de Yuste Navarro que tenéis aquí. Vamos a ver dentro de 300 años qué pasa con él y quién se encarga de restaurarlo y cómo. Pues ahora tienen fotos de... Sí, eso es una ventaja. Por ejemplo, María Dolores ha investigado mucho sobre Juan González Moreno, sobre todo el archivo fotográfico de él, y él le hacía fotografía a la obra. Nosotros, desgraciadamente, de esta gente no tenemos fotos. Ojalá hubiésemos tenido fotos, porque estoy seguro que todos estos que aparecen sentados en la cena eran personajes reales que iban posando. De hecho, los biógrafos los dos primeros biógrafos, cuando describen prácticamente las mejores obras de Francisco Salcillo, siempre te están indicando un San José del natural. Y cuando dicen un San José del natural, no se refieren a tamaño natural, se refieren del natural. Y están copiando claramente modelos. Pero no tenemos esa fotografía. Ojalá. ¿Se sabía si era su hermana la que policriomaba? Está documentado, o sea, los dos primeros biógrafos te están indicando que José Salcillo desbastaba, o sea, ayudaba a Francisco Salcillo modelaba y tallaba. Su hermano José, hasta que se murió joven, estaba tallando, te lo dicen los dos primeros biógrafos. Y Patricio Salcillo y la hermana se encargaban de dorar, policromar y estofar. Pero, y eso... Te hago la pregunta en relación de tu teoría sobre la repolicroma. ¿de por quién pudo ser? Sí, de Patricio. A lo mejor no se llevaba muy bien con la hermana. O es que la que a lo mejor si la hermana tenía, utilizaba color. Es que la monja ya no estaba ahí. Es que se hizo monja. Ella estaba en las capuchinas. Entonces, evidentemente, no... Han pasado unos años y también cambian los gustos. Es posible, sí, también es posible. Lo cierto y verdad es que las piezas, lo que sí se puede confirmar al 100%, es que las piezas al final del siglo XVIII tienen que ser restauradas, que es hasta donde hemos llegado, lo que te están mostrando los análisis que antes os he enseñado. Porque al final del siglo XVIII ya interviene mucho la academia a la hora de hacer o restaurar las cosas. Entonces dicta mucho, ¿no? Por los pigmentos, sobre todo ese oro pigmente que antes te he comentado, ese es clave, porque Francisco Salcillo no lo utiliza. En cambio, está en cosas de Roque López y está en cuadros de Joaquín Campos. Es decir, cronológicamente te está indicando el momento, final del siglo XVIII. Oye, a lo mejor fue el propio Francisco Salcillo quien intervino en su obra. Es que no lo sabemos.